Bien, jóvenes, bienvenidos. Vamos a empezar con la clase. Voy a activar la pizarra. Tal vez ya lo podemos ver. Un momentito. A ver. Bien, ahora sí. Entonces, vamos a continuar con el análisis de las estructuras o las cargas dinámicas sobre las estructuras. Ahora vamos a hablar de un efecto que es muy importante considerar en las estructuras porque podría ocasionar el colapso. Este efecto se lo llama el efecto P delta. Este es un efecto muy importante. Tanto el SAP como el ETAPS y quizás otros programas estructurales, no he visto, pero por lo menos el SAP y el ETAPS permiten activar el efecto P delta, donde el programa puede hacer algunas consideraciones adicionales para verificar la estabilidad de una estructura. Bueno, por lo general este efecto se encuentra desactivado en el SAP y en el ETAPS, porque estos programas suponen de que nosotros estamos tomando en cuenta este efecto al momento de incluir los valores. Ese efecto puede ocasionar momentos adicionales y cargas que pudieran no estar consideradas dentro del cálculo. Y estas cargas se empiezan a generar momentos adicionales debido al desplazamiento que una estructura puede recibir. Así que vamos a poner un ejemplo para poder entender lo que es el efecto P delta y por qué tenemos que también considerarlo en el cálculo estructural. Bueno, hasta ahora no lo hemos hecho, pero ya ha llegado el momento donde podamos entender qué significa el efecto P delta. Aquí tenemos un sistema que tiene un grado de libertad, ¿ya? Entonces, esto tiene una masa. Bueno, como toda estructura, esta tiene cierta rigidez, ¿ya? Tiene una rigidez que por lo general se lo llama K, la rigidez, y este elemento está siendo accionado por una carga que lo comprime. Podría ser una columna, que también el efecto P delta por lo general actúa en columnas y en estructuras aporticadas, no en vigas, sino solamente en columnas y en pórticos, ¿sí? Entonces, esa carga W empieza a comprimir, ¿sí? Y tiene este elemento, su rigidez y su propia masa, y el sistema podría estar en equilibrio de esa forma. Pero imagínense que viene justo después la acción de una carga horizontal.
Ya, entonces, ¿cómo va a estar el sistema? Si tratamos de hacer una imagen del sistema, pues este va a tomar esa forma, ¿sí? Entonces, de lo que estaba así, ha tomado esta forma porque ha habido una fuerza horizontal que ha ocasionado su movimiento. Entonces, esto se ha desplazado una distancia delta y esta carga sigue actuando sobre la masa. Ahora, miren, si yo considero solamente esta carga horizontal puede generar un momento en la base, pero esta carga vertical podría generar un momento en la estructura. ¿Qué dicen ustedes? ¿Genera algún momento? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué dices tú, Pablo? Cuando una carga actúa en un eje, ¿puede generar algún momento? ¿Qué decías, Pablo? Como vemos en la figura, a lo que veo sí. Ya. ¿Qué dices tú, Ariel? Bueno, en estado inicial no genera un momento, pero cuando la carga horizontal está afectando al elemento, aparte de generar un momento, esta carga ya presenta cierta excentricidad que podría generar un momento adicional. Es decir, que si hacemos un análisis, el momento, por lo general, tendría que ser, desde el punto de vista estático, h por, vamos a decir que esta es una altura h minúscula, por h. Pero debido a la influencia de la carga horizontal, esto está generando un momento adicional, que es el peso que está actuando multiplicado por el desplazamiento delta. Y por otra parte, este ha tenido una variación, ¿no? En la longitud, en la altura. Así que este momento adicional puede ser algo que no se está considerando. Entonces, cuando hablamos del efecto P, delta P nos referimos a la carga y delta al desplazamiento. Ahora, imagínense si W es una carga inmensa que está aguantando esta columna, debido a una acción horizontal, pues puede generar un gran momento que podría ocasionar la inestabilidad de la estructura. ¿Cuál podría ser esa carga horizontal en una estructura? Si hablamos de un edificio, ¿cuál podría ser esa carga horizontal? A ver qué se imaginan, Jessica.
¿Qué me puedes repetir? No la he entendido esa parte. Esa carga horizontal H que actúa en una estructura que podría ser en Mm, la realidad. una carga dinámica. ¿Puede ser viento? El viento, Jessica, ¿no? El Sí. viento es una carga horizontal dinámica que puede actuar con fuerza en las estructuras y puede ser esta carga horizontal que puede generar un pequeño desplazamiento que incrementan los momentos. Desde el punto de vista estático, tenemos así esta ecuación. Ahora, si vemos desde el punto de vista de la rigidez, este momento podría ser equivalente a la fuerza que es necesaria para ocasionar un desplazamiento. O sea que tendríamos que multiplicar la rigidez por el desplazamiento por la altura. Entonces, si igualamos el momento, vamos a tener esto. Si despejamos la fuerza horizontal, vamos a tener algo así. Directamente. ¿Sí? Entonces, esta es la fuerza horizontal que actúa en función de la rigidez necesaria para ocasionar un desplazamiento. Bueno, a este de acá, el ACI lo reconoce, ¿sí? Lo reconoce como el coeficiente de rigidez. Ya, este coeficiente de rigidez tiene que estar normado. Y según el ACI, ese coeficiente tiene que ser menor a 1. Porque si este coeficiente fuera igual a 1, esto se hace 0 y el elemento estructural perdería rigidez. Eso significa que si esta carga fuera muy grande, el elemento perdería rigidez. Porque imagínense, ¿no? Si yo este péndulo lo inclino demasiado, esta carga W lo vence y se viene para abajo todo. Así que este coeficiente no tendría que ser mayor a 1. Tendría que ser siempre menor a 1. ¿Sí? Entonces, este es lo que se conoce como el efecto P delta, que tiene que ser considerado en las estructuras. Podríamos concluir lo siguiente. El desplazamiento lateral de los extremos de una columna produce momentos adicionales que pueden
hacer vulnerable la rigidez de una estructura. Coma, aumentando los desplazamientos y momentos de segundo orden. Ya es una ecuación cuadrática que genera, o sea que es exponencial. Llega un punto donde mientras más avanza, el momento se va incrementando muchísimo más. ¿Ya? Así que es un efecto peligroso que se tiene que controlar. Bueno, si estamos diseñando un edificio de 2, 3, 4 pisos, es posible que esto no tenga mucha importancia, ya porque el viento no puede afectar bastante. Pero imagínense un edificio alto, ¿ya? ¿Cuántos pisos ustedes imaginan un edificio alto? ¿Mm? ¿Cuántos pisos? ¿De cuántos pisos? ¿Ah, Arriba Pablo? de 5. No, no, muy mal. No, no es 5. Jessica, 12. bien, arriba de 12 pisos. Arriba de 12 pisos ya es un edificio alto. Ya estamos hablando de casi 40 metros de altura para arriba, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Todas las estructuras se deforman, ¿ya? Entonces, un edificio alto, ¿ustedes creen que puede tener deformaciones en la parte superior del edificio? Pues claro. Incluso se cree que podrían deformarse hasta casi 1 metro, dependiendo de la altura del edificio. Podría estar dentro de un rango normal, una deformación de 1 metro. Es harto, ¿no? Y especialmente cuando tenemos edificios altos, el viento, ¿no? Es el que sopla y puede generar estos desplazamientos y ahí es donde actúa con mayor fuerza el efecto P delta. Inge, Dime, Jessica. ahí también afectaría lo que es en el efecto P delta y los sismos. Claro, el sismo es una carga dinámica que generalmente mueve horizontalmente a una estructura y ustedes van a ver en antisísmica que se calcula la cortante basal, ya un esfuerzo cortante que actúa en las fundaciones, ya porque hay un movimiento lateral, ¿no? Fuerte. Y también los sismos, aparte del viento, son los principales responsables de generar el efecto P delta, ¿no? Y cualquier otra fuerza horizontal que tenga cierta magnitud, sea dinámica, puede generar el efecto P delta, ¿no? Entonces, dentro de la ingeniería, el principal objetivo es contrarrestar o tomar en cuenta el efecto P delta, ¿sí? ¿Cuáles son las opciones que tenemos para poder hacer frente al efecto P delta? En primer lugar, son cosas constructivas. A ver, diremos, se pueden utilizar muros
cortantes. Para rigidizar la estructura. ¿Quién sabe qué es un muro cortante? A ver, pueden poner un ejemplo, se usa bastante, ¿no? En edificios. Quizás lo sabe, pero no se han dado cuenta. ¿Alguien entiende lo que es un muro cortante? ¿Alguna vez han visto el ascensor en obra gruesa, cómo es? El cajón del ascensor. ¿Han visto cómo es? ¿O no saben? Bueno, es un cajón de hormigón puro. ¿Sí? Son como muros que parten de abajo hasta arriba y cubren 3 lados del cajón del ascensor. Y es concreto puro, ¿no? A excepción de la parte de la puerta del ascensor. Y ellos van de abajo hacia arriba. También se pueden colocar ese tipo de muros de hormigón en forma de ángulo o L en las esquinas o en los bordes del edificio. Y eso le añade más rigidez. Hace que se pueda deformar menos. Algunos utilizan los muros cortantes más una especie de anillo. Wow, rayos. Ya, algunos utilizan esos muros cortantes como una especie de anillos, ya de puro concreto, que tienen el objetivo de rigidizar también a la estructura. Entonces, la idea es rigidizar la estructura a fin de que no se deforme demasiado. Cuando ustedes vean antisísmica y hagan el cálculo de los desplazamientos, hay una variable que se llama las derivas. Entonces, las derivas se tienen que controlar. Y la norma boliviana establece un límite de derivas, de desplazamiento de derivas que se tiene que cumplir la estructura. Entonces, si la estructura se pasa de ese límite de deformación de derivas de entrepiso, hay que rigidizar más. Se puede engrosar las columnas, las vigas, construir muros, alivianar la estructura, pero la idea es de que la estructura no tiene que moverse demasiado. Entonces, algo similar se hace acá. Se tiene que rigidizar, y vamos a ver eso en el siguiente capítulo de edificios altos. Vamos a hallar un periodo de vibración que va a tener el edificio, y tenemos que rigidizar en el ETAPS la estructura a fin de estar por debajo de ese periodo. Entonces, el trabajo va a consistir en eso. Entonces, por una parte, una solución constructiva puede ser colocar muros cortantes u otro tipo de estructuras contundentes a fin de rigidizar mejor el edificio. Para las torres gemelas han utilizado paneles de acero en forma de cinturón y de esa forma han logrado rigidizar para evitar las deformaciones y el efecto P delta. Entonces es una solución inteligente. Entonces hay que hacer lo que sea posible a fin de poder rigidizar. Bueno, algo más que se puede hacer, el código ACI en el cálculo, pero esto es cuando no es muy grave, ¿no? El asunto, sugiere mayorar
momentos. Entonces hay un porcentaje donde podría mayorar los momentos y eso va a resultar en que mis columnas sean más gruesas, mis vigas más gruesas, mis fundaciones más apropiadas, a fin de poder contrarrestar el efecto Pérez, ¿sí? De todas maneras, no olvidemos de que este coeficiente de rigidez tiene una importancia en edificios altos u obras de gran altura. Entonces, solamente cuando hagamos algo grande, ¿ya? No está pensado en cosas pequeñas. Así que el siguiente capítulo vamos a ver de edificios altos y vamos a ver algunas técnicas que se pueden emplear para poder rigidizar las estructuras. Cada que empecemos un capítulo, vamos a ver un video, ¿ya? Relacionado al tema. Y eso un poquito nos va a dar el empujón o lo que necesitamos para poder entender mejor lo que vamos a analizar. Bien, ahora vayamos a este tema. Análisis dinámico de estructuras. Hablemos del análisis dinámico de las estructuras. Bueno, para poder entender esto, es necesario que veamos la diferencia con el análisis estático, ¿sí? Hablemos acerca de las diferencias entre el análisis estático y dinámico. A ver, enumeremos por lo menos dos diferencias, aunque pudieran haber más. Primero, el análisis dinámico no presenta una única solución, sino diversas soluciones para cada variación de la carga dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hacíamos un análisis estático, el momento que hallábamos, el desplazamiento que se originaba, el cortante y quizás otros esfuerzos eran únicos.
Y si tú sacabas algo diferente es porque estaba mal, ¿no? Lo que has hecho. Entonces había una única solución, una única respuesta, porque todo era estático, inmóvil, y resolvías en un instante de tiempo, donde todo estaba inmóvil. Y así puedes calcular algunos datos, y esos datos se van a ir conservando. En cambio, en el análisis dinámico, en primer lugar, las cargas son dinámicas. Ya habíamos dicho que una carga dinámica es una carga que va variando con el tiempo. Va variando su intensidad y su fuerza con el tiempo. Y no existe una única respuesta. Si la carga es máxima, los esfuerzos, las deformaciones van a tener un valor. Si la carga es mínima, también van a tener otro valor. Y si la carga es intermedia, también van a tener otro valor. O sea que mucho depende de la intensidad y el comportamiento de la carga para tener una solución. Pero es una gran diferencia con el análisis dinámico. Otra diferencia es que las deformaciones provocan fuerzas de inercia variables. Donde deben usarse ecuaciones diferenciales para su análisis. Las cargas dinámicas van a generar deformaciones diversas, ¿sí? Incluso deformaciones que podrían sumarse a otras previas. Así que poder cuantificar es muy difícil y tendría que utilizarse ecuaciones diferenciales que pueden tomar fracciones de deformación y poder cuantificar un valor apropiado. O sea que es complejo el análisis